Efecto de El Guaya, justamente a 2 días después, Jimmy, y ya con una ratificación del 99,62% de las actas procesadas, ganó el sí en las 7 preguntas. Primero, un análisis general, global, de esta manifestación de la ciudadanía. Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Cuando revisamos estos números y encontramos que el sí cierra más o menos en 67.65, hay que recordar que son casi las mismas cifras con las que cerró la aprobación de la Constitución de Montecristi. Es decir, es a nivel de consulta popular seguramente uno de los mejores números de la historia del Ecuador. De modo que no podemos hablar de ninguna manera de una victoria apretada, de que la gran reacción del no. Aquí no hay vuelta que darle, porque siempre en el Ecuador, como lo he escuchado decir a usted, hay mucha gente que es la antisistema y que siempre votará contra el sistema. Así que eso ya lo vamos a diseccionar, pero los números son buenos. Incluso en Guayaquil, porque es una ciudad muy política, donde ha cerrado el sí en 65.18 más o menos, puesto que a fuerza de ser sumamente francos, Washington, no todos los actores políticos hicieron una campaña decidida. Hubo mucho cálculo de las próximas elecciones, ¿no? Algunos querían casarse con el sí, otros no, otros querían solo una unión de hecho nada más. Y por eso usted vio que muchos caminamos e hicimos vocería, otros un par de vocerías por ahí, un par de tarimas por allá, y otros nada, pero decían que estaban con el sí. Entonces el sí acá fue muy diverso, ¿no? Sin embargo, hay que reconocer que sirvió todo para que el sí tenga este resultado en la provincia más política del Ecuador, que es Guayas. Eso es lo del sí. En el tema de no Washington, yo tengo mis reparos respecto de que ese 32.35% más o menos con el que va a cerrar sea propiedad del expresidente. Lo primero que le digo es que el expresidente sigue teniendo un capital político importante. Si queremos buscarle números exactos es difícil, pero por ejemplo hay un 12% del no en plancha que en buena medida se le puede atribuir. Esas cifras que suben al 26% cuando estamos hablando de que cómo es posible que los delitos atroces contra niños, niñas, adolescentes tengan un no como respuesta. Esa es la respuesta del antisistema más la votación inducida por la campaña del no. Eso es claro. Pero hay otro elemento que tenemos que considerar también y restarlo a lo que se atribuye en la opción del no, que muchos alcaldes, algunos perfectos, revisen la cifra, vocales de juntas parroquiales, concejales, trabajaron por el no. Trabajaron por el no porque la pregunta número 2 les privaba de su opción legítima, por cierto, porque tenían aspiraciones legítimas, yo no quiero deslegitimar eso, de seguir sirviendo sus comunidades. Entonces usted se pone a bucear en los resultados y encuentra comunidades, cantones pequeños donde ha ganado el no. Y en algunos no solo en las 3 preguntas, en algunas otras. Ese es el verdadero componente del no. O sea, hay que ver cuánto le toca a cada uno. Como dicen, hay muchos para cada uno. Sí, ¿no? Muchos padres del sí, pero también hay muchos padres del no. Los padres del no son el antisistema. Una parte del expresidente de la República, por supuesto que sigue teniendo vigencia política, eso no hay que discutirlo. Y otra parte, muchos autoridades electas que trabajan por el no. Entonces, no es tan exacto eso de que un solo ciudadano, por más respetable que sea el dueño de ese 32,5%. Jimmy Jairala, prefecto de la provincia de Guayas. Aquí hay algo interesante que quiero hacerle hilación con la conversación que sostuvimos antes de la consulta popular. No votar por personas, decíamos, sino por preguntas. Pero entonces, con esta primera respuesta, sería que hubo un porcentaje de ecuatorianos que sí votó por las personas. Es que mire Washington, a mí me parece que con la mejor intención del mundo, por ejemplo, el presidente Lenín Moreno decidió en la pregunta número 2, en un ejercicio de democracia indudable, para que nadie diga que fue dedicada al expresidente de la República,
no dejó solo que la no reelección indefinida aplique para ese cargo, sino también para alcaldes, prefectos y etcétera. Entonces, con esa decisión democrática, por cierto, bueno, la democracia nunca existe un exceso de democracia, muy democrática, hizo que muchos se alineen, aunque no formalmente, con la opción del no, sin que aparezcan a decirlo. Porque hubo varias formas de trabajar por el no. Una forma fue activar y otra no hacer no. Otra no mover el sí, era trabajar por el no. Consecuentemente, eso es lo que pasó. Yo digo que así como dicen que hay muchos papás del sí, hay muchos papás del no. En la práctica, Jimmy, el expresidente Rafael Correa se comprometió con 3 preguntas. Y el movimiento que lo apoya, no sabemos cómo se va a llamar, decía 7 veces no. Ahí hay algo fundamental en esa materia de decir que votaron por el discurso del expresidente Rafael Correa. Algunos dirán, no, es que yo quiero que él vuelva a ser elegido. Creo que lo vimos ayer cuando se presentó ante la Fiscalía. El grupo de ciudadanos que lo vitoreaban, lo apoyaban, y yo veo los rostros en las fotografías y uno dice, lo hacen a conciencia, lo hacen de una manera sensible, si se quiere. Pero tomemos el caso de Manabí, en donde el expresidente Rafael Correa siempre fue fuerte. Aparte de otras consideraciones que pueden ser muy sensibles y no quisiera profundizarlo, allá el no ganó en esas 3 preguntas que proponía el presidente Correa, expresidente Correa, y también el porcentaje en las otras preguntas logró el mayor porcentaje del no. Allí no votaron, digo yo, por la pregunta, sino por el líder. Y es más, el mismo presidente, Lenín Moreno, anoche les dice a los manavistas, los han engañado. ¿Qué lectura tiene de esto Jimmy Gerardo? Bueno, yo ventajosamente, como soy periodista como usted, yo siempre ando armado. Entonces me puse a revisar también los resultados cantón por cantón. Pero tampoco es tajantemente exacto, porque por ejemplo, mire, en Paján ganó el sí en todas las preguntas. En Junín ganó el sí en todas las preguntas. En Flavio Alfaro ganó el sí en todas las preguntas. En Jipijapa ganó el sí en todas las preguntas. ¿Dónde ganó el no en todas las preguntas? En Jama, los sectores de terremoto. En Jama, en Jaramillo, en Montecristi, en Manta, en Pedernales, en Rocafuerte. Fíjense qué coincidencia. ¿En Puerto Viejo? Todo, en Puerto Viejo, que tenemos aquí el dato, el sí ganó en 3 preguntas y en 4 preguntas gana el no. Yeah. Y el resultado fue bastante más parejo. Estamos hablando de 100%. Pero ¿qué es lo que ocurrió en Manabí? No solamente que hubo un voto de ciudadanos que agradecieron de alguna manera la enorme inversión que hizo el presidente Correa en los últimos 10 años, más allá de que empiezan a aparecer ya algunos muertos que cargan arena y que las autoridades se encargan de investigar, ¿no? Sino que también parecería ser que las autoridades que dicen estar con el presidente parece que no están, porque ¿cómo entiende usted que se haya producido este resultado histórico? Porque es la única provincia, muy respetable por cierto, en la que gana el no. Usted ve el mapa del Ecuador y la única provincia en la que gana el no es Manabí. Entonces hay que ponerse mosca, como dice. Ya, pero entonces estamos viendo que ahí hay un factor, según el análisis de Jimmy Geralda, con esos números, que es el terremoto. Y el agradecimiento por la obra. Bueno, la obra en general para todo Manabí. Pero además que no hubo posiblemente un trabajo denodado y decidido de sus autoridades, supuestamente alineadas con el presidente Lenín Moreno o colaborando con el presidente por el sí. O el mismo presidente Lenín Moreno. No, el presidente Lenín Moreno hasta estuvo en Manabí. Pero el discurso de él quizás no impactó tanto. Más que el discurso, a ver, los que activamos fundamentalmente en Washington, en las comunidades, en las provincias, somos alcaldes y prefectos y concejales y juntas parroquiales, más que los presidentes de la República, porque somos los gobiernos locales. Yeah. Ahí faltó, me parece a mí, el trabajo más decidido y sólido de los gobiernos locales. No obstante todo esto, igual el resultado de casi 68% del sí en el Ecuador es excelente. Sí, en la práctica es esto, tenemos un promedio de 67,75, 78% redondeando. Bien, hay mucho por conversar, Jimmy, sobre el tema de cada pregunta, siempre interesante. Pero
en esta conversación, por razón de tiempo también, me gustaría concentrarnos en la parte global, ¿no? Muchos dicen que es el comienzo de una nueva etapa con el presidente Lenín Moreno, ahora le vamos a pedir que concrete, pero también se habla de que la misma Constitución debe ser modificada, por lo menos en otros artículos, cuando le ha permitido al anterior presidente haber concentrado poder. El tema, creo, de la participación ciudadana es fundamental para que se elijan a personas totalmente independientes. En este asunto, si quieres, puedes hacer algún análisis, algún detalle. Pero en la parte global, ¿qué pedirle al presidente Lenín Moreno para que él, como dice, que es democrático, respetuoso de la voluntad popular, del diálogo, pueda también modificar en el futuro algo más de la Constitución? Bueno, por lo pronto tenemos que entender y aceptar que esta no va a ser la única consulta. Ya el presidente Lenín Moreno, el presidente de la República, adelantó hace un tiempo, hace unos días, que a lo mejor, por ejemplo, el tema de la ley de comunicación va a ser materia de una consulta. Pero como usted me dice, ¿qué pedirle? Bueno, lo primero, más que pedirle al presidente, ya le dimos al presidente ese respaldo, y ahora lo que viene ya el gobierno comenzó a anunciarlo, me parece razonable. A mediados de este mes he escuchado decir a Augusto Barrera que va a haber una serie de cambios en el gabinete. Es decir, lo que algunos han llamado la descorreización del gabinete, que necesitaba hacerla el presidente con el respaldo de ese sólido sí. Ese sólido sí le va a dar ahora sí, el espacio suficiente para no decir después de 3 meses que si no ha hecho tal o cual cosa, o X o Y cosa, es porque todavía hay ciudadanos que están yendo para atrás. Ahora viene la sartén por el mango. Lo que hay que seguir esperando de otros actores políticos que hacen opción legítima, que tengan todavía, apliquen los restos de paciencia que les queda, porque las cosas que vienen necesitan sí sus tiempos, no es mágico, no es que las 7 preguntas tronamos los dedos y al día siguiente ya está, no, tienen que pasar algunas por reformas de carácter legal. Entonces hay que esperar un poquito, pero en el camino se han producido cosas que a mí me parecen positivas y que hay que conocerse al gobierno. 11 acuerdos internacionales firmados por el Ministerio de la Producción, que significarán a lo mejor 900 millones en 2 meses. Comenzó una negociación razonable de la preventa de petróleo, ya por lo menos renegociamos el tema de transporte, que era Además que la investigación se está haciendo. Por supuesto, ya se están viendo algunas. Ya hay un acuerdo del presidente con las cámaras de la producción, que en el caso de derogarse la ley de plusvalía, como ya se ha logrado, y con créditos del Estado, van a participar en este programa Plan Casa para Todos, que va a significar 300.000 nuevos empleos. Entonces se están comenzando a ver algunas señales. Pero se espera justamente una concreción mayor. Yo hemos pasado sobre la ley de reactivación económica. Sí. Jimmy Geralda opinaba que no existe, que todavía no hay, que no existe hoy día un modelo económico. O sea, como que el presidente estaría un poquito... No he dicho modelo, he dicho un programa económico. ¿Por qué? Porque el mismo presidente dijo que lo va a anunciar. Es decir, pero ¿cuándo? Después de la consulta popular. Obviamente, tiene que ser ahora después de la consulta, cuando ya los ecuatorianos le hemos dicho, presidente, su gestión o lo que nos pidió se lo hemos dado. Ahora denos lo que nosotros. Sin embargo, yo quisiera notar que él en un discurso aquí en Guayaquil, la semana anterior, dijo que su gobierno es socialista y que él no va a pactar con la derecha. Yo asumo la derecha cuando le dice los liberales vamos a hacer la inversión, a reducir impuestos, etcétera, lo que ya se le ha planteado por parte de las cámaras. Pero voy a algo puntual, ya lo dijo ayer, lo ratificó. Nosotros hemos dicho sí a la sexta pregunta para derogar la ley, pero él ya anticipa que va a enviar una nueva ley para evitar la especulación, lo cual en la práctica va a crear incertidumbre hasta ver de qué se trata esa nueva ley, Jimmy. Como que no estaría obedeciendo a la voluntad popular o de pronto manteniendo el mismo esquema anterior. No, a mí me parece que no, porque para esto ya el presidente anunció la apertura de un nuevo proceso de diálogo con los propios actores. Y si ha tenido, como tuvo, el apoyo tan decidido y claro de la Cámara de la Producción del Ecuador, no me cabe duda de que es un tema que ya lo han conversado.
ya debe haber. Enrique Pita envía ya una resolución de la Cámara de la Construcción, la más afectada, y expresando su preocupación. Bueno, preocupación siempre es normal que los gremios siempre con este tipo de noticias, que son eso, noticias, se preocupen, pero el mismo presidente, yo lo he escuchado decir repetidamente, que está abierto a la sugerencia, que no es una ley o no es una normativa que la va a hacer por sí ante sí, sino abriendo las puertas para que los ciudadanos opinemos. Nosotros vamos a opinar también, vamos a preparar algunas recomendaciones que por supuesto de ninguna manera signifiquen contraer al sector de la construcción, que hoy se ha sentido aliviado cuando sin esa ley con la que perdimos 80.000 empleos, está supuesto que vamos a generar 300.000 empleos nuevos. Claro. Jimmy, pero ahí hay algo todavía importante. Centro democrático es el centro, ¿verdad? Lo bueno de izquierda, lo bueno de derecha. Y hasta el hecho de decir no pactamos con la derecha, es decir, quizás no aceptar todo lo que diga la derecha, tratando de interpretar de la mejor manera. Es que así pero es, algo hay que aceptar de la derecha. Por supuesto, Jimmy. Pero no tampoco, mire, lo que pasa es que hay posiciones que son extremas y que nosotros rechazamos. No todo lo que propone la derecha es bueno, pero tampoco todo es malo. El problema de algunas propuestas de la derecha es que son absolutas. Es decir, yo estoy contigo, presidente Lenín Moreno, si aceptas todo lo que yo te digo. Entonces, ¿de qué diálogo estamos conversando? ¿De qué apertura estamos conversando? Lo mismo las izquierdas, ¿no? No acercarse nunca, caramba, y si hay una buena propuesta que viene en el centro hacia la derecha en lo económico, ¿por qué no la vamos a poder aceptar? ¿Sabe por qué de todo esto? ¿Sabe lo que más rescato yo? Que ya apareció un grupo de economistas de avanzada, que es el de los que forman este grupo que se llama heterodoxo, que tienen visiones mucho más dinámicas, mucho menos radicales. Entonces, yo estoy buscando como Centro Democrático, y la tendré pronto una reunión con ellos, para alimentarme también de información y de algunas de las temáticas que han conversado con el presidente de la República, porque personalmente soy enemigo de los extremos. Y si se quejaban muchos en el propio Senado del Gobierno de que la comisión ortodoxa era eso, ortodoxa, pues bueno, ahora hay una alternativa que ofrece un abanico de posibilidades, en la cual están muchas de las cosas que yo con usted las he hablado aquí. Usted los ha oído hablar de la necesidad de renegociar la deuda externa, de abrir el Ecuador al mundo, que ya no podemos seguir siendo un país con tantos candados. Hemos escuchado cosas extraordinariamente importantes, como las que ha dicho el embajador de los Estados Unidos, que ellos pueden ofrecernos un TLC con más ventajas que el que tenemos en la Unión Europea. ¿Cómo no nos vamos a sentar a conversar con Estados Unidos? Yo tengo la oportunidad de ver las dos cartas. Ellos no aceptan ser llamados ortodoxos. Sin embargo, alguien los calificó como ortodoxos, es decir, los conservadores, y también de los heterodoxos. En la práctica, los dos en las propuestas prácticamente son iguales, con excepción de los heterodoxos dice reducción del IVA del 12 al 10%. Y luego por ahí pequeña diferencia, pero en su general, por ejemplo, hablan de la apertura de mercado, hablan de la eliminación o reducción de salvaguardias, el tema de la reducción de impuestos y capitales, coinciden. En lo que no coinciden necesariamente, los llamados ortodoxos, aunque ellos no lo aceptan, dicen la reducción del Estado, hay que trabajar en la austeridad. Los ortodoxos dicen que lo que está haciendo el actual gobierno está bien, primero el hombre, después tal, o primero el hombre, después la economía, etc. Ahí hay una diferencia que quizás el presidente Lenín Moreno, me imagino, se va a inclinar más por los heterodoxos, porque dice que el centro de todo se pueden vivir, etcétera, etcétera. Lo social. Pero ahí, en ese sentido, hay mucho por hacer en la parte económica. ¿Hasta qué punto el presidente lo va a aceptar? Esperemos pues que de esas dos propuestas rescate lo bueno que debe tener la opción ortodoxa, pero fundamentalmente la de los heterodoxos, porque esa concepción del ser humano como el centro del trabajo y como el centro de la inversión y de la actividad es fundamental en un gobierno como el que el presidente de la República manifiesta y hace, que es un gobierno fundamentado en lo social, ¿no? Que muchísimo más importante es generar fuentes de trabajo para favorecer sobre todo
a los que menos han tenido y a los que menos han sido favorecidos por las leyes y por las normas en todos estos años. Entonces, yo sí veo como positivo este concepto del ser humano, yo lo veo como muy positivo. Por eso le digo, me voy a reunir con los... Porque la economía ortodoxa, ellos no es que no apoyan al pobre, no apoyan, justamente buscan empleos de la mejor manera para que el pobre salga de la pobreza, ¿no? Entonces ahí hay una diferencia, yo diría, algunos dicen, no, primero yo le doy la ayuda al pobre y luego riqueza. El otro dice, generemos riqueza para ayudar al pobre. Entonces ahí esa pequeña sutileza puede ser. Jimmy, ayer por ejemplo el gobierno habló de la inauguración de la segunda plataforma en Quito, una monstruosidad donde van a estar como organismos estatales, va a suspender la construcción de las otras que tenía planificado el anterior gobierno. ¿Sería esto quizás muestra de lo que ya dejó haciendo, vale la pena utilizar así? El anterior gobierno, pero suspender, ¿demuestra esto austeridad? Sí, una austeridad y es una prueba de que se está optimizando el gasto. Por ejemplo, si quiere le agrego algo más, está haciendo cosas que no porque haya una escuela de debió suspenderse la regla grande de las escuelitas en los sectores rurales. Muchos niños de los sectores rurales dejaron de estudiar por gracias a las escuelas del milenio, porque sus padres no tenían cómo transportarlos a esas escuelas que por cierto modernas, dinámicas, muy caras, pero que quedaban pues a 10 kilómetros de su comunidad, pues se olvidaron de lo social. Más que se olvidaron, mire usted, se olvidaron de lo social, de lo importante que es para las comunidades pobres. Esa es la visión diferente, ¿ves? Esa es una visión económica heterodoxa. En este caso, ¿qué es lo que es? Vamos a más escuelas de milenio. Vamos a reactivar en condiciones dignas estas escuelas donde la población tenía acceso con sus hijos. Educación gratuita y de cercanía. Esa es la diferencia. Y por eso no lo estamos haciendo. Jimmy General, yo creo que hay mucho por estar finalizando esta interesante entrevista. Ojalá no haya sintonizado justamente el espíritu de ese nuevo tiempo. ¿Cómo estamos con las lluvias? Entiendo que por allí hay algunas personas se estarían dando. Bueno, el único que hemos tenido oficialmente reportado es el mal estado de puente de acceso a Balao. Esa competencia municipal que nosotros somos del Palma en un cantón y vamos a cortar con el lado para el ese. Pero de allí a que no haya reportado oficialmente, a no que llamen a una radio, eso no es de algún tipo de problema serio de canales no hemos recibido. Digamos que el trabajo que hicimos de limpieza de canales fue realmente como en ningún otro año. Me ayudó mucho el hecho de que enero no llovió casi nada. El otro problema que es mínimo es en una parte muy pequeña de la vía donde hay que reforzar el talud con porque hay un pequeño deslizamiento, muy pequeño puesto, que está siendo en este momento reparado. Eso es lo que nos ha recordado en este momento. Es probable que entre casi toda la noche y ahora en la mañana haya alguna novedad, pero que después puntos más cuando me comunique con lo último que va la relación con la alcaldesa, entiendo que se está recuperando. ¿Cómo está esa última? Eso va muy bien. Playa va mucho mejor. No solamente que ha variado en su oferta para los días, hay calles nuevas ya asfaltadas. La semana pasada una periodista con la que yo no había hablado y que no tenía idea de que la alcaldesa hoy se ha sumado a las filas de 3 meses y
yo diga, dijo que se veía de las playas de aquí a finales de este año, un malecón casi terminado. Realmente eso tiene que ver hasta con la unidad de los playas. Algo que obviamente le va a decir la verdad. Oiga, que se nos puede comparar quizá es con la que hay en Punay, 32 playas, unas playas hermosísimas donde es una realidad y como dice la gente que va es más manso. Entonces con un lindo malecón como el que vamos a tener, que ya se construir, las cosas van a cambiar. Las playas van a recuperar su esplendor porque pero faltaba ese complemento que era el malecón. Jimmy General, algo que la posición del Centro Democrático, Jimmy General, ahora que se retirando, ¿no? El ambiente de libertad. Este ambiente de paz y de buena vecindad, y que ya los ecuatorianos comencemos a con todos los mejores días para el país. Pero para tener ese ambiente de paz. Sin un ambiente de paz no hay alianza, no hay inversión, no hay nada. Es que la paz es lo que falta para poder arrancar con ese país nuevo que es el que ya ganó el presidente en los últimos tiempos. Ese es justamente el punto de partida.